Hola hermano, ¿cómo estás Juan Pablo? Hola, hermano Cristian, ¿cómo estás? Bien acá, gracias al Señor. Un agrado verte acá y tenerte nuevamente en la segunda patita de Romanos 9. Eh, nos El quedó primer video de pendiente. marzo, el primer video Sí, de marzo, sí. ya, eh, por lo menos, Cristian, yo he notado, yo creo que también has notado, la aceleración de los tiempos. Ya yo noto, por ejemplo, que para mí fue ayer el año nuevo. Ya estamos el Sí, tercer mes de estamos en este marzo. año, marzo ya, marzo ya. Eh, pero bueno, Cristian, acá, donde estoy viviendo yo, ya entramos de derecho ya al otoño, a pesar que oficialmente estamos en verano, pero ya se ha notado Ah, la baja en las temperaturas, así que, pero bueno, es parte del ciclo anual, ¿no es cierto?, de esto de las estaciones. ¿Y tú, Cristian, cómo están las cosas por Santiago a nivel general? Mira, se nota el frío de marzo, claramente con un cambio de estación, pero Mm. sigue esta cosa como artificial, como un calor así como un microondas que no estaba antes. Si uno tiene memoria de cómo era el calor antes, no es lo mismo. Y sigue Claro. eso en marzo incluso, igual sigue en temperatura de más de 30 grados, Ujú, hace un calor de repente, sobre todo los fines de semana, parece que escogieran los fines de semana para subir esta cosa. ujú. No es tanto la temperatura, sino que es la sensación térmica que hay. Y Perfecto. sigue como un día de verano, Mm. digamos. No, Ya. están las estaciones, si bien se nota un cambio, pero Ujú. igual hay una cosa que no es normal. Claro, sí. De En este caso, hecho, el nombre. claro, creemos que en estos últimos, no sé, ponle 30 años, el clima es totalmente manipulable. De hecho, están los instrumentos para poder hacerlo. La conocía HARP, ¿cierto? Que es son unas antenas que están ubicadas, me parece que en Alaska, no estoy 100% seguro, pero que pueden alterar los climas de acuerdo a un sistema de coordenadas, crear huracanes donde generalmente no los hay, lluvias intensas. Y muchas personas que tal vez conocen este sistema y que son un tanto, le ven el sentido positivo, dicen, bueno, para que haya sequía, para que haya mejor crecimiento de los cultivos, etcétera. Bueno, Claro. Cristian, estamos acá reunidos acá para ya poder abordar la segunda parte de Romanos capítulo 9, tocante a principalmente la misericordia de Dios, Claro. y la gracia también de Dios respecto a los gentiles. Y cómo vino finalmente esta gracia a los gentiles, que en un tiempo pasado no había misericordia para ellos. Bueno, esto lo hablamos en sentido general, no estamos hablando de personas individuales, sino que estamos Claro. hablando en un sentido amplio, ¿no es cierto?, de grupo de personas. Cuando hablamos de gentiles nos referimos a un universo de personas que estaban fuera del conocimiento de Dios. Entonces, Cristian, estos textos han sido muy mal usados, sobre todo por los reformados que llevan esto a la salvación de almas de manera personal, lo cual Claro. al analizar el texto no quiere decir eso de ninguna manera. Te dejo la palabra, Cristian. Mira, creo que quedamos en el versículo 14 en, el- en la última sesión que Ujú. tuvimos. Y bueno, como te digo, hicimos el adelanto que esto es un campo de batalla doctrinal, de ataque, y yo creo que se debe a que el problema que tiene el cristiano es que, si bien Pablo está hablando acá de la doctrina de la elección, y después salta a Israel en el capítulo 10, y siempre como que hay una tendencia a decir, sabes que todo se trata de la salvación. Y acá lo Ujú. llevan un poquito al extremo la herejía calvinista, y te dice que se agarra de estos pasajes de acá, de esta situación de Esaú, dice, a Jacob amé, ya a Esaú Ujú. aborrecí. Entonces, Claro, ellos te dicen, ahí está, pues, a uno eligió para salvación y a otro eligió claro. para condenación. Y lo unen con el verso 14, porque te dicen, alguien dice, pero ¿cómo puede ser posible esa arbitrariedad? Dios Mm. elige a unos para salvación y a los otros los deja, digamos,
que sigan a su suerte y camino al infierno. Entonces te sacan el versículo 14 fuera del contexto, obviamente, y te dicen, ¿qué diremos, pues? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, ¿ya? Porque a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca, ¿ya? Ujú. Eh, o tendré compasión acá. En la Biblia King James dice, tendré compasión de quien tendré compasión. Ahora, si tú te das cuenta, habría que ver quizás el contexto, que es lo que nunca hacen, siempre te tiran dos pasajes aislados y en eso sacan una doctrina o justifican, digamos, su herejía. Y aquí Claro. claramente está hablando de un propósito, no está hablando de salvación. El mayor servirá al menor. O sea, Ujú. acá el verso 12 no te está hablando de De el, el, salvación. el menor será salvo y el mayor será condenado, una cosa así. Claro. Entonces, Eh, ahí uno ve una grieta en estas afirmaciones sin entrar a ver más, digamos. Ahora, veamos, por ejemplo, el tema de Jacob. Jacob es Israel, representa Israel, ¿no es cierto? Claro. Esaú son los edomitas. ¿Mm? Ahora, si esto efectivamente se tratara de salvación de personas, como lo dice la doctrina calvinista, Claro. entonces estas personas tendrían que demostrar a la luz de la Biblia que Esaú se perdió eternamente, se fue al infierno, lo cual en ninguna parte de la Biblia sale eso. No, Ahora bien, acá estamos hablando de funciones, de tareas. ¿En qué sentido? El Señor escogió un pueblo, ¿no es cierto?, a Israel. Eh, Jacob es Israel, y sabemos que por el poblativo de Judá vino el Mesías, Cristo Jesús. claro. Ahora, analizando bien el contexto que dice, que cita Pablo aquí con respecto a las palabras que le dijo el Señor a Moisés, nosotros tenemos que retroceder al Antiguo Testamento, en este caso el libro de Éxodo. Me parece que está en el capítulo 33. ¿Ya? 23. Es importante analizar el texto porque, a ver, veamos un tema. En Éxodo no estaba el tema del Evangelio. ¿Sí? Absolutamente. No No había existía la verdad. Evangelio. No existía Evangelio en ese tiempo. Entonces, me parece que usar ese texto para la salvación de almas en la época o de la gracia, me parece bastante descabellado. ¿Te parece si nos vamos a lo que dice el Sí, ya estoy señor ahí. Amon? Sí, me parece que está. Mira, no anoté el versículo correcto, la concordancia, lo había Ya, leído, me por parece que favor. está en el 33, y si no, por último lo vemos. 19. En el 19. Ah, sí, 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 claro, 18 y 19. Yo quiero leer directamente de la King James porque difiere mucho en lo que dice la Biblia en español, ¿ya? Ya, Em, Voy a hacer más o hagamos un menos esfuerzo. una traducción, ¿sí? Una traducción coherente. Estamos. Voy a leer del 18, ¿ya? Ya. Voy a leer, deja ir más atrás para ver un poco el contexto. A Oye, ver, hermano, dice, ¿y qué dígame. diferencia notas así como dos o una palabra clave que, por ejemplo, falte en las versiones del Ya. Valera y respecto a lo de la King James? En primer lugar, acá hay una diferencia no menor, que es en las palabras que cita Pablo versus Ya, lo que dice Éxodo. Porque acá en Éxodo dice, y él dijo, yo haré todo mi goodness, como mi tu piedad, bondad. ¿Mm? perdón, sí, lo haré pasar ante ti, y yo proclamaré el nombre de Dios ante ti, y seré como graciable a quien yo seré graciable, y Claro. mostraré misericordia en quien mostraré misericordia. Eso se ¿Sobre nos, quién? Bueno, claro, ¿sobre quién? Claro. ¿sobre quién? Ahora nosotros vemos las palabras que cita Pablo, no es Ah, que lo de Pablo Clemente. en absoluto, pero dice ahora, y estoy leyendo la King James, cita la palabra misericordia directamente. Tendré misericordia de quien yo tendré misericordia, y tendré compasión en quien yo tendré compasión. Entonces, Ah, no está igual. O sea, como que en una dice Clemente. Ah, claro, ya. y dice, Es que acá parte con Grachos, que sería como Grachos es graciable, y claro, después la segunda parte es tendré misericordia en quien tendré misericordia. Entonces parte de ahora gracia a sí, misericordia. ahora esto no es casualidad.
si nosotros Ya, hablamos, no, Cristian, el tema que de cierta manera el Señor tuvo gracia con un pueblo, en este caso Israel. ¿sí? Gracia significa recibir un regalo que yo no me merezco. Claro, Y si vemos que Israel no se merecía ser el pueblo elegido de Dios para traer el Mesías, ni tener los oráculos de Dios, ni que se le presenta la ley, ¿qué hizo Israel? ¿Qué hizo Abraham en el pasado? ¿Qué hizo Isaac después? ¿Qué hizo Israel para tener esta gracia de Dios? De tener... mira, hermano, y hay otra cosa incluso que recién lo vi porque ¿Mm? fíjate que yo lo que siempre me fijo, y por qué es importante como está en la Biblia King James, el orden gracia y misericordia, tú te fijas ¿Sí? que en el versículo 12 de Romanos dice, tendré misericordia de quien, a ver, ¿cómo era? A ver, ¿tendré misericordia de quien tendré misericordia? ¿Mm? Perdí. Espérate. Ujú, Dice, tendré misericordia en quien tenga misericordia y tendré compasión en quien tendré compasión. Entonces, ujú. fíjate, acá está misericordia y compasión en romano y acá está gracia y misericordia. Gracia y Hay como misericordia. una, claro, ahí hay una, hay una acción y hay unos sujetos que son sujetos de esa acción, digamos, que es un Claro. poco lo que te digo yo, que en el fondo, porque mira, fíjate que es tener gracia o ser gracious, graciable, no gracioso, graciable, porque graciable es que la gracia es en el fondo conceder algo inmerecido, como dijiste tú, y tener misericordia es como un grado más bajo, sino que es no dar el castigo justamente que la persona se merece. Entonces, quizás Claro. el asunto de Saúl, como decíamos, que algunos dicen, no, Esaú claramente era un mundano el asunto y todo lo que sabemos, que rechazó la herencia por un plato de lentejas. Ujú. Probablemente Dios simplemente tuvo misericordia de él en el sentido de que no probablemente, tuvo misericordia en el sentido que le estaba sirviendo un propósito, al igual Claro. que ocurrió con Faraón, que es lo que habla Ujú. acá también, que Sí. lo endurece para efectos de que se magnifique, digamos, la obra del Señor en el contexto del Éxodo, digamos. Claro, bueno, es importante señalar que la palabra ¿Mm? misericordia etimológicamente significa miseri, de miseria, cardio, ¿Sí? cordia, del corazón. El corazón se asocia al alma, la miseria del alma, la Claro, miseria del hombre, en el fondo. ¿Ah? claro, El Señor, en el fondo, dada la miseria del hombre, del corazón del hombre, claro, pecaminoso, no le aplica su justicia, la justicia que es, en el fondo, la ira, ¿ya? claro. Sobre estas personas. Ahora bien, en el contexto de... Mira, hermano, mira, ahora me quedó algo claro, Ujú, porque cuando es importante cómo está traducido, ujú, porque muchas veces, por ejemplo, acá dice, tendré gracia en quien tenga gracia y mostraré misericordia en quien tenga misericordia. En Romanos 9:12 dice, tendré compasión en quien tendré compasión. Entonces, fíjate que acá, en el Antiguo Testamento, ujú, la acción era la misericordia, ujú, pero en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a lo mismo, el Espíritu Santo cambia misericordia por compasión. ¿Por qué ujú, lo hace? Porque una vez que el Señor se encarna, digamos, tiene un sistema para poder compadecerse de las personas, porque vivió en carne propia, de digamos, compasión. en su carne. Entonces, por eso está distinto, el mismo pasaje está citado Claro, distinto. Acá la base era misericordia, o sea, de Saúl tuvo misericordia. Pero en el Nuevo Testamento esto mismo es la compasión, porque en el fondo vivió en su carne, digamos, lo que es carne habilidad. de Cristo, ¿entiendes? Y por eso es importante la traducción y el orden de las palabras, Ujú, sobre todo cuando hace esas citas del ujú. Nuevo al Antiguo Testamento. Eso es lo que Claro. quería aportar. No, no, gracias. Misericordia, compasión. Y gracia Gracias. sigue siendo gracia. Sí, claro, claramente. Entonces, en este contexto, Cristian, en el Antiguo Testamento, cuando se citan estas palabras, existía ¿Mm? un pueblo que estaba totalmente ajeno a Dios, que eran los gentiles, que no Claro, conocían nada de Dios. Ellos tenían sus propios dioses, ellos no conocían nada de la ley, tal vez la conciencia les hablaba, pero eran ajenos a las cosas de Dios. claro. Eh,
claro, habían personas que no pertenecían directamente al pueblo de Israel que se incorporaron finalmente, ¿no es cierto? Que de hecho había leyes que decían que cualquier persona foránea, ¿no es cierto? Había leyes que era respecto a los extranjeros. Claro, si se iba a Israel, a la tierra de Canaán, tenía que necesariamente hacerse parte de ellos, circuncidarse si eran varones, ser un pueblo. Y vemos el Claro, caso, por ejemplo, de Rahab la ramera, más adelante Urías de Eteo, etcétera. Ahora bien, Cristian, bueno, tristemente esto ha sido mal usado por el calvinismo y, sin embargo, Cristian, nosotros vemos que después, en base al endurecimiento de un pueblo, Israel, vino la misericordia a todo el mundo finalmente, también a los gentiles. Ahora, no sé en qué parte nos quedamos del texto 15 de Romanos, claro, de volvamos. Romanos. Ya, déjame ver porque estoy acá en la... Dice, porque de Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, como así está en Éxodo, pero acá hace un cambio, dice, y me compadeceré de quien me compadezca. Nuevamente en la King James dice, tendré compasión de quien tengo compasión. No, Entonces, cambia esa palabra, ¿por qué? Porque estamos en el Nuevo Testamento, cuando ya ocurrió, digamos, la venida de Dios en carne, digamos. O sea, él supo ya en sus días lo que es estar en un cuerpo de muerte, digamos, sí, en semejanza de pecado. Eso es lo que dicen las epístolas. claro. Eh, eh, entonces, por eso, entonces hay una base para tener compasión, digamos. No solamente misericordia, sino que compasión es como ponerse en el lugar del otro también. Antes ¿No no existía existía eso? eso, claro. Sí, Entonces, acá ya nuevamente todavía a mí no se me ha revelado tanto en el sentido de que para votar la herejía calvinista, pero yo lo veo con una aplicación ministerial. Por ejemplo, no se trata, porque ellos lo hacen así, ellos lo que dicen es que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces aquí ellos lo usan como un pasaje que tiene que ver con la salvación, te dice, ¿sabes qué? No hay un acto volitivo tuyo que te, te hagan hacer de nuevo, cuando claramente en el capítulo, en Romanos 10 sí hay uno, digamos, que claramente la oración, digamos, hay con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero acá ellos te dicen, no, es que da lo mismo eso, si tú no fuiste un elegido, no da lo mismo. Yo lo que veo acá es que básicamente es una enseñanza del ministerio, porque muchas veces quizás uno quiere hacer un ministerio o predicar o no sabe la persona si está queriendo, digamos, convertirse en qué situación está. Entonces ahí es Dios el que tiene misericordia del hermano que quiere hacer un ministerio, de la persona que quiere buscar la salvación, digamos, que quiere conocer al Señor. o sea, No, bueno, no sé más cómo lo ves en ese contexto, porque yo no le lo que veo. ocurre, bueno, yo por lo menos siempre vi ese texto en base a funciones, ¿Ya? ¿ya? Tal como el Señor escoge un pueblo para traer el Mesías, Claro, eh, bueno, usa a Faraón, en el fondo, lo endurece más, ya Faraón estaba duro claro, en su corazón, pero en el fondo lo endurece más para que finalmente dejar ir al pueblo de Israel para servir en el desierto. Porque en claro. el fondo, si el Señor no hubiese endurecido aún más a Faraón, eh, Israel se hubiese quedado aún en Egipto y no se hubiese Así, cumplido el propósito de Dios. Ahora mira, bien, ¿Mm? te quiero hacer una acotación. Aquí la pregunta siempre es, entonces, lo que diría un calvinista, entonces Faraón no tenía nada que decir, como que en el fondo era un títere haciendo este papel que ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo de hacerlo. Hay otro caso, por ejemplo, Poncio Pilato. Poncio Ujú. Pilato, en el fondo, Poncio Pilato sabía a quién estaba crucificando. El mismo Señor le dijo, en el fondo, yo te escogí y no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, pero no tendrías tanta culpa, digamos, o sea, no tienes tanta culpa como ellos, digamos, como los judíos. Poncio Pilato sabía lo que estaba haciendo, por eso se lavó las manos, digamos, porque sabía que en la ley judaica
eso de lavarse las manos transfería la culpa, digamos, a los otros, digamos. Entonces, era un endurecimiento. Imagínate crucificar al Señor mismo, saberlo. Acá también había una situación con Faraón, que se endureció viendo todo lo que estaba pasando. Tú me comentaste el otro día que incluso los dejó ir, pero después reculó, Sí, digamos, en su propósito. Entonces, lo que uno se pregunta acá es hasta qué punto es el endurecimiento, es eh, como que está escrito que tiene que ser así y haga lo que haga, en el sentido de predestinación casi sí, calvinista, o siempre hay un acto volitivo en todo sí. momento que la persona tiene voluntad de decir, ¿sabéis qué? No voy a hacer esto aunque Mira, que tenga que hacerlo, que alguien más lo haga. a ver, en la carta a los, carta a los Corintios 2:4:4 ¿Ya? dice que el Dios del siglo Satanás cegó el entendimiento a los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Ya, Cristo, que es la imagen del Dios visible. Entonces, claro, Cristian, uno a través de los tiempos, uno dice, ¿por qué hay gente que es más dura que otra? En cuanto claro, al Evangelio, por ejemplo. Entonces, hay una serie de, tal vez, de circunstancias en la vida que te van un poco endureciendo el corazón. ¿Te acuerdas que el Señor Jesucristo le decía a los, bueno, a los discípulos, no sé si había más gente escuchando, decían que si ustedes no se hacen como uno de estos pequeñitos, no podrán claro. entrar al reino de los cielos. O sea, en el Sí, fondo es tener un corazón dispuesto, un corazón crédulo, como el que tenía Abraham. Entonces, hay ciertas cosas que van endureciendo el corazón. Por ejemplo, que uno va pensando con la lógica. No sé, por ejemplo, la psicología, la ingeniería, tal vez, em, los ramos humanistas, que tú vas aplicando un poco la lógica humana, ¿ya? Y diciendo, ¿Mm? no, tal vez esto fue creado producto de la evolución, somos, no somos moléculas que solamente existimos. Sí, Entonces, en el fondo, y sobre todo, ¿para qué hablar de las ideologías comunistas? ¿No es cierto? Que ellos sí, son sin Dios. Entonces, la gente va creciendo con esas ideas a través del tiempo y se le va endureciendo el corazón. O también claro, tener mucho poder, como lo tenía Faraón, ¿no es cierto? Como que tú te crees dependiente, perdón, claro. independiente de Dios. Yo no dependo, no, si yo no necesito a Dios, yo lo tengo todo. Entonces, tal vez hay corazones que están más dispuestos a escuchar el Evangelio que otros. Tal vez hay personas que están pasando por una situación económica o de salud desfavorable. Entonces la gente se ve como un poquito desesperada. Está el típico caso, por ejemplo, de esta ilustración de que si una persona cae en un pozo profundo, no sé, de ¿Mm? 10 metros de profundidad, todo oscuro, la única Sí, opción que tiene es mirar para arriba, buscar una solución en el fondo. Entonces, em, eso va pasando, Cristian, con las circunstancias, lo cual obviamente eso no exime a la persona de su responsabilidad de escoger entre la claro, vida y la salvación y la perdición. ¿Mm? Te dejo la palabra, Cristian. absolutamente. Mira, si tú lo planteaste como un tema de racionalidad, de ser racional, pero como te digo, yo cuando analizo la fe de nosotros es totalmente racional lo que creemos. Si lo que pasa es que uno tiene que darse el tiempo de entender estas cosas, lo que está pasando, incluso la historia y sacarse la venda de los ojos, porque como dices tú, el Dios de este mundo según el entendimiento de esta gente y Satán es el padre de la mentira, o sea, está todo el mundo engañado respecto a todo, el nivel de engaño que hay ahora, o sea, realmente raya, si uno empieza a decir las cosas que están malas, que están torcidas, uno parecería un demente y se alejaría del Evangelio realmente, que es lo importante. Pero Claro. lo que yo te digo en el fondo es que este endurecimiento de Faraón, por ejemplo, de Poncio Pilato, que sabía ya de hecho quién estaba crucificando, sabía lo que estaba pasando. O sea, mira, Poncio Pilato se dio cuenta que había algo supernatural porque él trató 3 veces de liberar al Señor. ¿Te acuerdas que le dijo a quién le doy, a Barrabás o a Jesús? Y decía, acá lo van a soltar, pues si él no y Barrabás, y después hizo varios intentos más, hizo como 2 intentos más, y nunca no le funcionó, digamos, por la suya, digamos, legalmente, con el protocolo, zafar, digamos. Entonces se lavó las manos finalmente. Entonces, como te digo, o sea, ahí había fe porque sabía lo que estaba haciendo, pero igual lo hacen. Faraón es lo mismo, sabía lo que estaba pasando y igual. Entonces, incluso hay una situación lo otro que se me vino a la cabeza es esta situación en el libro de Apocalipsis. La Ujú. gente va a maldecir al Dios del cielo, ya saben a quién están maldiciendo y tienen fe o están viendo lo que pasa,
pero aún así lo hacen y no hay una racionalidad, es como del corazón, sencillamente. O sea, yo lo hago porque lo quiero hacer y porque no voy a cambiar de parecer, digamos. Entonces, ahí hay yo creo que ese es como el endurecimiento, más que verlo como el lado racional, porque lo más racional, por ejemplo, ahora, a raíz de lo que estamos viendo, las guerras, rumores de guerra, cuánto escándalo, cuánta cosa que está saliendo, es que la gente se pusiera a tomar, en vez de estar viendo una serie de Netflix o cualquier cosa, se pusiera a leer la Biblia, digamos, la que tuviera en su casa, digamos, incluso si no es una Biblia King James o una versión purificada, pero no lo hacen porque en el fondo lo que decías tú, ellos dicen, pero si esto es, esto no es, no aplica a mí, digamos, no, ¿quién es Dios para mí? Entonces, hay un endurecimiento. Sí, pues, Es una locura, digamos. aclarar en el fondo, Cristian, para nosotros, ¿cierto? El Evangelio, nuestra fe es lógica. Para los de afuera no es lógica, sino lo ven como algo ilógico, de ciencia Una ficción, pero locura. ¿cómo es posible que sea por gracia, por medio de la fe y no hay que agregarle obras? Porque el humano, en el fondo, quiere ganarse algo, en este caso la Claro, salvación, a través de las buenas obras, las buenas no sé, dar comida a los pobres, visitar a los huérfanos, etcétera. claro. Eh, Lo anteponen a la gracia, dicen, es la gracia y algo más, digamos, que tengo que claro. hacer yo. Entonces, Cristian, eh, una pregunta, no es una pregunta abierta, sino una pregunta directamente a ti, para que tú puedas responder. ¿Pueden haber personas entonces que de alguna manera prediquen el Evangelio y que no lo crean? En el sentido Eh, de que conocen, en el fondo, conocen lo que es el Evangelio, ya, 1 Corintios 15, del 3 al 4, pero no lo crean, que como que pura pantalla solamente y que internamente el corazón como que les es indiferente. bueno, es que eso que en realidad casi te respondiste, con lo mismo que preguntaste, te respondiste, porque hay gente que conoce el Evangelio, Ujú, pero en el fondo en sus obras lo niegan, no es que las obras lo justifiquen, sino que ujú, es un conocimiento mental. Entonces son como gnósticos en su conocimiento y nunca, no hay obediencia en el sentido de, no es que sea una obra, sino que Pablo habla, dice, los que no obedecen el Evangelio. Entonces te dicen, ¿cuál es la obediencia? Es decir, no te voy a exigir obra, es por gracia, soy salvo, todo el que quiere, el que venga a mí, yo no lo echo afuera, todo el que clamar el nombre del Señor, no lo será salvo, digamos, con el corazón se cree para justicia, pero este conocimiento, esto es un conocimiento que ellos tienen. Te pueden decir el Evangelio de memoria, 1 Corintios 15, 1 a 3, lo que está ahí. Sin embargo, no lo creen. Porque, No lo creen porque con las mismas obras, no estoy hablando de obras para salvación, nuevamente, sino que con lo mismo que hacen, lo niegan, porque dicen, mira, por gracia soy salvo, Cristo murió conforme a los pecados, o sea, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, el tercer día resucitó de entre los muertos, lo que está en 1 Corintios, ya, te lo van a decir bien, pero luego te van a decir, tienes que hacer algo, tienes que ir a tal lugar, tal domingo, congregarte, vestirte de una forma, no tomar, no beber, no hacer esto, no dudar, no, y finalmente se transforma en un requisito, no están obedeciendo. En las mismas obras tienen el conocimiento, saben mucho, pero no lo llevan a la práctica, digamos. No es que no es que haya que cobrar para hacer esto, sino que en el fondo es simple. Y lo que hacen con ese evangelio es que cierran la puerta, le cierran la puerta a la gente. Lo que muchas veces decía el Señor incluso, hay escribas y fariseos que le cierran el evangelio o la salvación a muchos, porque es sencillo. por ejemplo, damos un ejemplo en privado de un ministerio de un varón, que no sé si puedo dar ¿Ya? nombre, que es el profesor Felipe Canepa, ¿Ya? que le agrega Sí. obras, que tal vez conoce el Evangelio, pero con su hecho lo niega. Yo me acuerdo que vi este varón, por ejemplo, hay un video público, que ¿Mm? sale predicando en las calles de Lima, en una plaza. ¿Mm? Entonces su forma de predicar era aléjate de esto, aléjate de lo otro, ¿Mm? no seas inmundo, etcétera. Y se acerca una persona
de la calle cualquiera para un poco confrontarlo en la manera que él predica, claro, con tanto lleno de odio. Y este varón, en el fondo, le dice, sale de aquí, Satanás, inmundo, perdido. Entonces también es una forma, aparte de un corazón duro, le cierra la oportunidad de salvación a muchas personas, sobre todo a este varón que lo confrontó. Lo confrontó en el fondo por la manera que estaba predicando, no por la predicación en sí. claro. Ese Mira, y lo Cristian, que te digo en el fondo es que la gente, es que, mira, con escritura, cuando alguien te dice tienes que alejarte de esto, o cree el Evangelio y hace esto otro, te están nuevamente dirigiendo a la ley. O sea, te dicen, por un lado tienes gracia, tienes como un doble rasero, tienes gracia y tienes obras, ley. Pero fíjate lo que dice el Romanos 10, dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia para todo el que cree. Entonces, que el Señor cumplió la ley, digamos, y él es el fin de la ley. Entonces, ¿por qué la gente vuelve a la ley cuando le dicen cree el Evangelio? No tiene sentido. No es que ellos en el fondo no quieren abrazar la simpleza que es Cristo. Ellos necesitan hacer obra, porque así le ha enseñado, y también es una forma que el enemigo no le ha dejado resplandecer la luz del Evangelio, porque el Evangelio en el fondo es algo sin claro, obras, ¿me entiendes? Nada de obra tuya. Sí, claro, es una obligación de uno aceptar un regalo de salvación por medio de claro, la fe. claro, porque dice, mira, dice, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hace estas cosas, por ellas vivirá, vivirá por ellas, digamos. Pero la justicia que es por la fe habla de esta forma. No digas en tu corazón, quién ascender al cielo, eso es para llevar a Cristo hacia abajo, que es lo que hacen los judíos ahora. Los judíos dicen, el Mesías no vino. Entonces o quién descenderá a las profundidades, al abismo. Eso es para traer a Cristo de nuevo de los muertos. Ya te dicen, no sé, yo creo que acá se refiere a la gente que dice que no hubo una resurrección, digamos, que Jesucristo no resucitó. Hay muchos que dicen eso. Pero dice a ver, no, aquí, bueno, eso está en el principio, lo del versículo 4, el que leí, que Cristo es el fin de la ley. Entonces, cuando alguien te lleva a la ley, en el fondo, te está diciendo, ¿para qué murió Cristo? Fue en vano la obra. Si tengo que estar purificándome y volviendo. Ahora el punto, en el fondo, es en la práctica, porque esta gente te va a decir, tú estás buscando una excusa para pecar. Es mucho de lo que se oye en el fondo, o el que peca es del diablo. Ya usan ese verso de Primera de Juan. Entonces, no hay no solamente es el Evangelio quizás lo que tiene que entender la persona, sino que entender que es imposible que en la carne de él cumpla la ley. Por eso, nuevamente, Cristo es el fin de la ley para todo el que cree. Entonces, es la fe lo que justifica al pecador, digamos. ¿Ya? Si se está mirando al mismo permanentemente y decir, ¿sabes qué? Volví a esto, volví a lo otro, automáticamente se está dirigiendo a la ley y vuelve a la espiral del pecado y la muerte, pues, a la ley esa que describía Pablo. Es como un círculo vicioso un poco. Mientras más uno ve, no voy a hacer esto, más lo... No, Más se... y hablar que cualquier cosa que no haga que haga la persona no salva es pecado. A ver, porque no está acompañado de fe. Claro, Eh, lo que no es de fe es pecado. Entonces, como no estás pecado. teniendo fe en Cristo, mira la conclusión. Si Ujú, estás haciendo obras para salvación, digamos, o de alguna forma que estás diciendo esto una señal de que soy salvo como para ganártelo, ujú. no es de fe, es pecado, incluso si es una obra maravillosa, digamos. No hay Oye, fe ahí. imagínate que bueno, yo lo he comentado en otros videos contigo, pero lo Mm, voy a traer a colación nuevamente. Dos cosas. En primer lugar, este es un texto mal usado por los calvinistas, ¿ya? Ellos defienden la gracia de Dios, lo distorsionan en el fondo, la gracia, la misericordia, pero igual tienen el punto de la perseverancia de los santos, que dicen, es que es que hay,
el escogido va a perseverar en buenas obras. Entonces, y si no persevera en buenas obras, que nunca fue salvo, nunca fue elegido. Entonces, en el claro, fondo, lo que están haciendo es llevar entonces la gracia de Dios finalmente a las obras. Es decir, claro, que tengo que perseverar hasta el fin, hacer buenas obras, pero van a ser obras de la carne, no van a ser obras genuinas. Ahora, en otro punto, eh, están sí, hay muchos círculos pretribulacionales, ambos creemos en eso, que porque está en la Biblia, pero muchos dicen, que ustedes tienen que procurarse de la iglesia de Filadelfia y no la iglesia que se queda, entre comillas, a pasar a la tribulación, claro. que según ellos es la iglesia de la Odisea. Dice, Entonces hacen ellos un dicen, rapto separado. claro, entonces ellos tienen que decir, en el fondo, tú tienes que ser digno de ser arrebatado antes de la tribulación, a través de hacer buenas obras. Entonces la persona que escucha esto va a hacer, entre comillas, buenas obras, pero son obras de la carne finalmente, porque tu intención va a ser escapar de la gran tribulación. Excavar de la gran tribulación, claro, no O es de sea, va fe a porque ser en un realidad, sentimiento de en realidad lo miedo. que, mira, en realidad quizás el discurso más de fe que podría ¿Mm? haber ahora para escapar cualquier cosa sería, oye, ¿sabes qué? Bueno, tú en el fondo fuiste salvo, fuiste, digamos, creíste el Evangelio, creíste en el Señor, y pase lo que pase, te vas a ir en el arrebatamiento, independiente que sea un cero a la izquierda después. No tiene que ver con el rendimiento que tenga la persona si va a ser salvado, porque eso sería en el fondo estar diciéndole al Señor que es mentiroso, porque dice, por ejemplo, Juan 10 dice, las ovejas mías oyen mi voz y yo las saco fuera. Entonces, Mm. eso es como casi un versículo previo, pero en Tesalonicense, en Apocalipsis también, en 1 Corintios 15, que habla de la resurrección, está claro ahí. O sea, no dice que va a haber, ninguna parte dice que los que se portan mejor, esos se van y los otros no, sino que todo No me parece. habla de todo. Entonces, ¿por qué tienen hay esta tendencia a relativizar un poco y a hacer que el Evangelio no tenga efecto? Porque no hay fe, digamos. Claro, así es. No, para ellos es locura el Evangelio. Claro, Eh, pero incluso y que- gente que está en las congregaciones, nunca se ve claro. este tema. Nunca se puede, no sé si lo discuten o yo creo que llegan a esta conclusión de que hay un rapto separado porque la carnalidad les Ujú. dice que tiene que ser así porque hay gente que se porta tan mal y claro, son cristianos o dicen, ¿y cómo es posible que vayan a la gloria también? Si no Es se, que no se- dicen que ellos no conocen, no conocen esta separación entre la carne y el alma, claro, o la circuncisión del alma, en el fondo. Ellos, para ellos es todo un conjunto. claro. Por eso ellos no entienden, no les ha sido revelado lo que dice Colosenses 2:11, ni lo que dice Primera de Juan 3:9. No les ha sido No se revelado, les revela. no se les No, revela. no, no se le revela y quizás tiene que ver un poco volviendo al versículo que estamos estudiando, Ujú. si bien lo dice respecto a Faraón, voy a leer el versículo 17, Sí. dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea predicado en toda la tierra. Yo tengo la teoría de que Ujú. mucha de la gente que está en iglesia hoy en día Ujú. se va a llevar una muy mala sorpresa dentro de poco, porque si bien yo no creo que haya un rapto separado para los nacidos de nuevo, si naciste de nuevo, te vas a ir en el arrebatamiento antes de que empiecen las cosas que están en el libro de Apocalipsis, pero si no, si te predicaron un evangelio malo, si estabas creyendo que era gracia más obra, si estabas Ujú. tratando de perseverar y no estabas descansando en la obra del Señor, te vas a quedar abajo. Entonces, mira, ¿no crees, hermano, que es el mismo versículo 17 aplicado a Faraón, aplicado a los cristianos, entre comillas, a los profesos que creen que es por obras hoy en día? Porque están siendo endurecidos, claramente. Y, y a través de eso, cuando estén acá, claro, se van a dar cuenta que era por gracia, tristemente. Mira, y No sobre era el todo, por evangelio ejemplo, que querían.
que fueron Eh, engañados. y claramente tienen una mente religiosa que es muy, muy dura. Ahora, si Claro, nosotros lo hacemos, lo contrastamos con una mente que nunca ha escuchado del Evangelio, que está ajeno a todas las cosas de claro, Dios, vemos que ellos tienen un corazón mucho más dispuesto, versus los otros que están tal vez domingo a domingo escuchando de la Biblia, eh, del Señor, de Cristo. Entonces, veamos el caso de los judíos, por ejemplo. Los judíos, claro, conocían de la ley, conocían que había un Mesías, conocían de Dios, etcétera. claro. Y hoy en Estaban día preocupados, sí. Y y siguen con ese conocimiento. hoy día yo vi un video de Bacari que ¿Ya? mostraban que estaban haciendo esta fiesta de Purim, que es Ujú, la historia de Esther, cuando Amán quería destruir a toda la nación y no lo hizo por Mardoqueo y todo el asunto de Esther, que intervino ahí providencialmente, y ellos todavía celebran esa fiesta, el Purim, que era cuando tiraban suerte por la fecha que iba a ocurrir, digamos, el exterminio de los judíos en ujú, Susa, Babilonia. ujú. Eh, no, era en Persia. Bueno, ellos hoy día decían nosotros, mientras caen los misiles, estamos celebrando Purim. Y decía, y es esa evidencia de que el Señor está con nosotros, de que estamos bendecidos como nación, digamos. Y yo dije, endureceré, tendré misericordia del que tendré misericordia y endureceré al que endureceré, porque ese era un rabino el que estaba hablando, de mandar el video, y ¿Ya? no entendía nada de lo que está pasando. Un cristiano lo que está diciendo, lo que dice en el fondo, es que están siendo guardados porque hay una etapa posterior para ellos, que van a ser los eventos del libro de Revelación. Ahí ya no hay cristianos en ese punto, o sea, va a haber gente que se va a quedar abajo, como el verso 17, endureceré, los que están endurecidos ahora en las religiones y que no han creído el Evangelio por gracia, eh, pero va a ser principalmente Israel. Y los de Israel, los rabinos y toda esta gente, ellos piensan que van a ser un mundo mejor y feliz y que todo está mejorando. Literalmente decía eso el rabino, el mundo está mejor, está pero maravilloso y Israel somos la nación escogida para llevar esto a todas las naciones. Y hablaba de cuando era un desierto, era un páramo Israel sin nada, ellos lo conquistaron, entonces tienen como un orgullo de decir una cosa, y uno lo ve y dice, realmente están siendo endurecidos. Bueno, Están, tú ves ahí el endurecimiento. Además, yo me he topado en las redes sociales, en YouTube, con ¿ya? rabinos que hablan directamente de cómo ser próspero en la tierra, aplicando Claro, principios bíblicos, según ellos, de claro, cómo ser próspero. En el claro. fondo es algo como, no se distancia mucho de lo que es el pensamiento positivo, ni lo que enseñaba un pastor americano hace bastante años atrás, Norman Vincent Peale, que hablaba del pensamiento positivo, Claro, usando totalmente. la Biblia, según ellos, Es que y son totalmente usando mundanos. Marcos 2. ¿Mm? Es totalmente mundano y Bueno, de mundano la dinámica de ellos, digamos, el discurso. así es. Que me hablaba de eso del pastor, que te interrumpí No, la idea. no, es que hay rabinos que están derechamente, ellos mal usan la Biblia para, en el fondo, enseñar que tú puedes ser rico, millonario, y que en el fondo Mira, los judíos son ¿sabéis ricos por, qué? por este principio, etc. ¿Mm? Y ¿Sabéis qué? aplica la Biblia. Voy a buscar el video, te voy a poner unas partes nomás para que Sí. vea lo que estoy total. Es un rabino que sabe mucho de Biblia y uno no entiende que no se dan cuenta de lo que está pasando. o sea, o sea yo pensaba sinceramente que Irán no iba a seguir hasta el libro de Revelación, ¿no? Que no iba a ser Ujú. como reducida, digamos. No sé si habrá una profecía que dirá que Irán va a ser reducida, eh, No, pero, la pero ellos palabra ciertamente están viendo eso como una victoria del bien. Que habla del sí, arco de es muy Lam. bueno que haya terminado de Lam. Ah, mira, Y sabe hay que una profecía de Lam eso. es Irán, o está en Irán. Actualmente Irán. Persia, después cambió a Elam, o no sé si, no sé el orden, pero habla del arco de Elam que será destruido.
De hecho, mira, déjame mientras busco ese video de un judío Bacari suelto en Israel. Yo no lo recomiendo para el Evangelio, pero sí lo recomiendo para ver la incredulidad de Israel, porque ellos tienen a muchos cristianos ahí. Y un cristiano no debería estar diciéndole que son una nación bendita, es todo lo contrario, están bajo maldición. Esto de que no crean y que no puedan creer es gravísimo, o sea, yo estaría muy, muy preocupado. Parece que lo sacaron en el famoso video. A ver. Mira, aquí está. Lo voy a poner, mira, compartir la pantalla. El video se llamaba ¿Estamos locos en Israel? Israel, Jerusalén celebra mientras Irán ataca a Israel. Entonces estaban cayéndole las bombas y estaban celebrando la fiesta de Purim. Voy a ponerlo, espero que no me salgan comerciales. No, me salió poner mucho video porque pasa esto de que se dice. Bueno. Juan Pablo, Sí, acá estoy. ¿cómo está la conexión? Ahora con el video se bajó un poquito. Te escucho cortado ahora por el video. Yeah. Sí. Parece que se anduvo cortando. ¿Está bien con la conexión? No, parece que empezó con el problema. Con el video, sí. Bueno, pero a grosso modo la gente está... Dígame. Dice, lo que dice al final el rabino. Mira. No, se quedó pegado. De hecho, no escucho nada de lo que dice. Lo voy a sacar entonces, escucha. Ya, voy a poner acá ahí está. Ahí anda bien. No el video cuando lo transmito que se pega. Sí. Pero él básicamente tenía una versión muy positiva de lo que estaba pasando y se vio que llevan el quinto día y los bombazos y todo el asunto y salen igual. Y en el fondo lo ven eso como un poco un orgullo y a su manera y también y quieren transmitir ese sistema, esa resiliencia, esa cosa a los demás, digamos. Ya está súper positivo, pero en el fondo no tiene un correlato bíblico. Nosotros básicamente, por ejemplo, yo le he dicho, yo a una judía le dije, mira, ¿sabes qué? El cristianismo cree esto y respecto a la nación de Israel, que está en Romanos 10, están básicamente engañados y tienen que, van a ser salvos los que queden, digamos, en la tribulación, digamos. Porque, por lo mismo, porque endureceré al que endureceré y al que tendré misericordia, en el caso de Israel, o tendré compasión del que tenga compasión, ¿no? Pero claramente estamos viendo un endurecimiento asociado a la ceguera. Ceguera en parte ha acontecido en Israel, hasta que sea salva la plenitud de los gentiles. Bueno, pero... Nosotros estamos esperando que la plenitud de los gentiles, o sea, el número de las personas que creyeron el Evangelio, los salvados, sean salvos, y ahí va a venir, digamos, la batuta para Israel.
que está claro, ahora en ceguera. Eso es lo que pero cree el cristianismo. ese endurecimiento en el fondo también, como dice Pablo después en los textos posteriores en Romanos 11, que finalmente trajo misericordia, el Señor extendió misericordia Claro, hacia los gentiles. Imagínate claro, si, bueno, el plan de Dios era esto y Dios sabía lo que iba a acontecer, pero eh, gracias a ese endurecimiento vino salvación para nosotros. claro, claro. Entonces, en el fondo, nuevamente acá se cae en la doctrina calvinista, que es Es que el que Señor... eso es el tema, porque fíjate que hay como un plan en el fondo, que Israel como nación, lo que alcanzamos a ver un poquito de ahí, como creer en la Biblia, porque están celebrando Purim en relación al libro de Esther, digamos, un libro de la Biblia que está ahí, pero aún así están endurecidos y hay una razón de ser, como te digo, que el mismo Pablo lo decía, y aquí uno podría volver de nuevo a Romanos 9. Dice, me dirás entonces, ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? O sea, alguien decía, ¿por qué van a inculpar a Israel si en el fondo es necesario que ellos estén ciegos para que entre la plenitud de las gentiles, para que a través de su incredulidad haya fe en la iglesia? Mm. Entonces uno podría decir, en realidad Dios, entonces no es válido ese argumento porque tenían que hacerlo, digamos. ¿Por qué van a sufrir ellos la tribulación si en el fondo tenían que ser incrédulos ahora? Claro, ahora bien, No sé si me entiende el razonamiento. sí, no, claro, pero de hecho está profetizado en el Antiguo Testamento del endurecimiento de Israel y lo habla Oseas, de hecho. ¿O te acuerdas que Oseas lo dice en Oseas Busquemos, 2? Sí, sí, ya, a ver, Oseas 2, no, Oseas 2, versículo 23. lo voy a poner acá, a ver, Sí, O habla sea de la 2, misericordia de Dios. versículo 23, ah, ya, Versículo 23. ese. Y Sí, baja un sembraré para poquito. mí, no, queda ese, ese es el último, 23. Sí, Y sembraré yo lo para mí en la tierra y tendré misericordia de lo que no ha obtenido misericordia. Y diré veo. al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Los gentiles, Increíble, ¿eh? los gentiles. Claro. Profecía de Osea. Posteriormente, después, no, esto va Habacuc, pero bueno, o sea, ahí está profetizado. Claro, ¿Mm? mira, Ahí está hablando de la misericordia de Dios, no se trata de gracia irresistible, no, ni nada de eso. Estamos hablando en eh, contexto de Israel versus gentiles. claro. Yo lo veo en el ¿Mm? fondo quizás como algo aplicable, es que la misericordia tiene, hay como una relación un poco, no sé si lineal, respecto a la revelación que ha tenido una persona o un grupo. Si bien la salvación es personal, también perteneciendo a ese grupo hay revelación. Por ejemplo, un judío podría preguntarse ahora, ya que están tratando de cumplir la ley, decir, no la puedo cumplir, que es lo más lógico. A mí cuando me dijeron, todo esto hay que hacer, ama a tu Dios sobre todas las cosas, es imposible porque Sí, no se puede. prácticamente uno es enemigo de Dios desde que nace. Entonces, ¿cómo puede haber tendría que ser una especie de relación fingida, digamos? Finjo que amo a Dios sobre todas las cosas. Finjo que amo a mi prójimo como a mí mismo. Y Digamos, aunque tú quisieras hacerlo, no puedes, porque es claro, imposible, Cristian, porque tú igual vas a tener alguna preferencia, tal vez por tu trabajo, tal vez en un segundo plano. es que no, hoy en día es cosa de ver las redes sociales, el Twitter, odio, 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 odio. Entonces, esa gente, tú le dices, y les dice, y lo que van a hacer los judíos más adelante en la tribulación, no quiero ser profeta, pero ya tienen preparada una ley no ágida para los gentiles como un poquito rebajada, digamos, sin Ahora, tanto artículos. Y le van a ahora, decir, y esta misma gente que está odiando, y después va a estar diciendo, hoy amo a Dios, a claro, mi prójimo. ¿Cómo es? ahora ¿Cómo puede ser? importante ver el contexto este que los
A ver, la palabra, uno asocia la palabra gentil hoy en día como algo positivo. Ah, qué gentil esta persona, qué amable. Claro, Sin embargo, en el contexto bíblico, la palabra gentil se relaciona a algo pagano, a una persona pagana, ajeno de Dios. De hecho, los judíos lo claro, miraban como perros, estos claro. perros. ¿Y te acuerdas que el Señor El Jesucristo, gentil es el no judío, claro, no, pero en el contexto también del Antiguo Testamento, un gentil es un pagano, prácticamente un claro. brujo, o lo que sea? Ahora, ¿te acuerdas cuando el Señor Jesucristo, probando la fe de una mujer sirofenicia, que tenía una hija endemoniada con un demonio, le insiste, Señor, le dice hijo de David, de hecho, le insiste que cure a su hija y el Señor, en el fondo, no le presta atención, obviamente le prestaba atención, pero quería probar la fe de esta mujer. Finalmente fue tanto la insistencia que Jesucristo le dijo, no está bien dar el pan que es de los hijos a los perrillos, a los perros, el perro. refiriéndose a esta mujer gentil. ¿Ah? Y la mujer decía, inclusive los perrillos comen de la mesa, de la migaja que caen de la mesa de sus amos. En el fondo, de lo que era de lo que era para los hijos de Israel, también recae hacia los demás, hacia los gentiles en este caso. Claro. Entonces, Cristian, yo me imagino que esto debe haber escandalizado lo que dijo José. Pero ¿cómo esta gente? Pero fíjate respecto a ese ejemplo de la sirofenicia, acá aplica el verso 18 totalmente. O sea, del que quiere tener misericordia tiene y al que quiere endurece. Entonces esta mujer no estaba endurecida y tuvo misericordia, digamos. Algo recibió un milagro cuando no estaban prescritos para ella, digamos. Entonces ahí hay Oye, una aplicación. imagínate, vemos el caso del buen samaritano. ¿Mm? Un samaritano también era muy mal visto por los judíos, no se juntaban con los judíos. Creo que un samaritano es que era como mezcla Sí, con judíos y otros pueblos. claro. Eh, Cuando fueron entonces, al exilio, al exilio, los claro. Entonces, mezclaron. y vieron un hombre casi moribundo en el suelo, pasaron por religiosos judíos que conocían la ley, que conocían de Dios, según ellos. No lo atendieron porque era Shabbat, entonces el Shabbat no se trabaja. Y apareció este samaritano, lo sanó, lo curó, hizo muchas cosas increíbles. Entonces lo que busca el Señor en el fondo es misericordia quiero, obediencia. Claro, Eso dice el Señor. Quiero que la circuncisión, no quiero la circuncisión física, sino la del corazón, lo la dice del en corazón. Deuteronomio, y muchos años antes, en el Antiguo Testamento. Entonces, vemos en el fondo que ahí vemos un corazón dispuesto, vemos un corazón de un gentil, de Cornelio, sus familiares, corazón dispuesto, ya versus los judíos, muchos judíos, gran parte de los judíos, corazón duro. Entonces, y finalmente el Señor tuvo misericordia por este varón y le envía a Pedro hasta Jope para que escuche el verdadero evangelio. Te dejo la palabra, Cristian. Eh, bueno, estaba bien, estaba inmerso en la parábola que me estabas contando. Y bueno, muchos hablan de que el samaritano en realidad es el mismo Señor. Y ellos Sí, en el fondo, y lo que están haciendo ahora Israel, que es lo mismo que dice Pablo en capítulo 10 estableciendo su propia justicia. Ellos quieren ser como el buen samaritano, digamos. Ya, mm, nuevamente, o sea, está muy bien ser, en el fondo, un buen samaritano, como dice el dicho, pero no para alcanzar la justicia de Dios. Entonces, creo que esto tiene que ver mucho con un endurecimiento que no es evidente, porque muchas veces la gente dice el endurecimiento, que esa persona está hundida en el pecado, digamos, está hundida, pero yo veo que hay un endurecimiento hoy en día también como religioso, de gente que quiere hacer buenas obras, este mundo un mejor lugar, que mucho del discurso que te quería mostrar yo en este video del rabino, tratando de ver una forma de descargarlo para subirlo, espero que me sea posible, pero ellos quieren en el fondo
a ver, rescatar una casa que se cae de pedazos. Si tú estás en este mundo y te estás dando cuenta que esta cosa no va a dar para más, y estás diciendo que todo va bien, un mensaje totalmente que da cuenta de un endurecimiento. ¿Ya? A ver, estoy siempre tratando de llevar Romanos 20 a lo que pasa sobre todo con Israel, pero en todo el contexto también de la religión y la gente que está fuera que no es creyente, agnóstica, atea, lo que sea. ¿Ya? Hay una reflexión que al final del día todo el mundo es religioso. Sí, ¿Sí? Hoy en día, y lo que va a pasar dentro de muy poco es que la gente se va a tener que ir por un lado o por el otro por obligación, digamos, o sea, por casi da por defecto, no va a haber gracia, de hecho. Entonces, si te vas para un lado o es el otro, ¿ya? Y acá tiene mucho que ver con el endurecimiento y con lo que habla un poco el verso 20. Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Hay gente que le dicen, oye, es por gracia, más nada. Y la gente te dice, no, es gracia más obra. Hay gracia más sábado, gracia más no hacerse tratamiento médico, gracia más la lista sigue, sigue, sigue. Entonces, Mira, casi altercar. Si Dios mira, dice que es acá por dice, gracia, me llama la atención lo que dice acá, dice, medida entonces, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién se ha resistido a su voluntad? La voluntad del Señor. En cierta manera, Cristian, claro, el que se termina resistiendo a la voluntad del Señor, siempre sale perdiendo. Vemos el caso de Faraón. claro, Pero el Señor siempre va a cumplir sus propósitos. Y en el claro. camino han habido muchos que se han interpuesto en los planes de Dios. Y vamos a ver por el contexto de Israel. ¿Mm? Tenemos el caso, por ejemplo, a ver, un ejemplo, a ver, que sea más o menos práctico, pero bíblico a la vez, el caso de, a ver, Ismael. Por ejemplo, Ismael tenía que salir. ¿Sí? No podía estar junto con Ismael, con Isaac. Claro, Chao. Nadie se resistió a esa voluntad del Señor. Abraham tal vez tenía nostalgia por su hijo, porque era su hijo, pero finalmente se cumplió la voluntad del Señor y fueron echados de la presencia de Isaac, de Abraham y de Sara, Agar y Ismael. Posteriormente, después con Esaú. Esaú quería matar a Jacob porque le robó su primogenitura, la bendición. Ya lo quería matar. Finalmente no se cumplió el propósito de Esaú. Vemos el caso de Labán, por ejemplo. O sea, Labán tuvo casi esclavizado a Jacob en su tierra, y quería que se quedara más tiempo, siempre le daba largas para claro, que se quedara, claro, y Labán, podríamos decir que fue también una especie de enemigo, no enemigo, pero en el fondo fue una piedra de tropiezo para el propósito de Dios, ¿ya? claro, Vamos para después. Vemos los hermanos de José, que lo querían básicamente matar, ¿ya? Lo querían muerto, pero claro, finalmente eso trajo como bendición que fuera este hombre para Egipto. Vemos el caso totalmente. de Potifar, que lo acusó injustamente, porque según ella, José lo que le había intentado violar, fue a Claro, prisión. En el fondo había una resistencia en contra de la voluntad del Señor, y después trajo bendición, porque después fue liberado, el Señor le dio este don de interpretar sueños, y fue gobernador de Egipto y salvó a su pueblo del hambre. Vemos muchos casos de personas claro, que se pusieron a la voluntad del Señor, y lo cual nunca se pudieron resistir, y fue mal. Saúl también, Saúl quería matar a claro, David, totalmente, nunca pasó eso, nunca pudo matarlo. totalmente. Entonces, ¿quién se puede resistir a la voluntad del Señor? Oye, ¿Mm? ¿quién se puede resistir? Totalmente, sí, eso es lo que estoy viendo, pero estoy tratando de encaminarlo, hermano, porque cada ¿Mm? vez nos acercamos a un contexto y lo estamos viendo en los hechos en que la nación de Israel, que es una nación que está cegada, gran parte al Evangelio, y como dije, tiene un propósito eso, que tiene relación con el endurecimiento.
eh, cada vez más está ganando preponderancia, ¿ya? Y por Ujú. eso Pablo en Romanos 9 va hablando mucho de Israel, porque ya en Romanos 10 casi cierra con eso en relación al Evangelio, ¿ya? O sea, casi, es como que una cosa, el endurecimiento, va ligado con la misericordia y con la gracia. Es como uno tiene que ser endurecido y el otro tiene que ser, digamos, bendecido de cierta forma. Ujú. Y los dos cumplen un propósito en, en la voluntad de Dios, digamos. ¿Ya? Y esto no es calvinismo, digamos, no es calvinismo porque hay un componente de voluntad. O sea, lo que te dije yo, por ejemplo, es que siempre con lo de Faraón, no era que estuviera loco, o sea, sí, hay un componente de irracionalidad en ser endurecido, pero tiene que ver con la misma obra de Dios, digamos, que endurece por una razón, por un motivo, Mira, y no es arbitrario, sino que tiene un propósito y tiene una razón de ser que es para una mira, persona. mira, vino el endurecimiento, ¿Mm? vino el escape de Israel de las manos de Faraón Claro, y de su ejército. Siguieron al pueblo de Israel hasta el Mar Rojo. Ya claro, se aproximaba al ejército, el Señor, en un hecho milagroso, abrió el mar, ¿no es cierto?, el Mar Rojo para que pasaran por tierra seca. Ellos claro, fueron testigos oculares de toda esa maravilla, fueron testigos oculares que las plagas le cayeron exclusivamente en contra de los egipcios y no los tocó a ellos, en nada. claro, claro. Vieron la ayuda de Dios. Entonces, imagínate que, esta información se fue traspasada de generación en generación, inclusive hay una fiesta que se celebra después de la vida de la vida de Egipto. No sé cuál es, no me acuerdo. Esta fiesta que se celebra y se conmemora. El pasaje, no, nada que ver, no, Claro. ahí Entonces, Cristian, la en el Pascua, fondo, la Pascua, la Pascua, ya, la Pascua. Entonces, en el fondo, debido al endurecimiento, mira toda en el fondo, la bendición que hubo. Sí, siempre hay un propósito detrás. El calvinismo, en el fondo, y lo que hace la religión en su conjunto, es como que el Señor hace porque Él hace como Él quiere. Él manda claro, a gran parte del infierno porque él hace como Él quiere. Él es soberano. Y el Señor claro, siempre hace cosas por un propósito. No lo hace de amén, manera antojadiza. amén. Entonces, el Hermano, calvinismo, en el fondo, dígame. hermano, y eso es un poco lo que justo estamos pensando lo mismo, porque tú hablaste del calvinismo y el calvinismo un poco altercar con Dios en el fondo, decirle, Sí, no. ¿sabes qué? Tú elegiste esto y la persona no tiene ninguna responsabilidad ni ¿Mm? nada que decir porque en el fondo tú lo llamaste, lo elegiste como la vasija de deshonra, Claro. digamos. Es, es como invertir la situación. Sí. No sé, Mira, y si te fijas bien, Cristian, es otro evangelio. Es otro evangelio. claro, Porque, en el fondo, el evangelio de ellos es la elección soberana de Dios de manera incondicional. Esa es la elección. claro. Ah, ¿se me ha elegido o no? Ese para ellos es el Y evangelio. no hay altercado. Entonces ellos te dicen No hay- más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dios es soberano y él Oye, eligió y el otro lo condenó. Punto. pero hay una contradicción lógica. ¿En qué sentido? Porque ellos dicen, no, yo soy elegido. ¿Y cómo saben ellos? O sea, No ¿por qué saben, ellos, en el fondo, por qué ellos se ponen, cómo saben, cómo ellos saben, en el fondo, si Dios es soberano? claro. Entonces, ¿cómo saben ellos? ¿Acaso Dios les reveló, les dijo algo en un sueño que son elegidos para salvación? ¿Cómo saben ellos? Si ellos fueran coherentes y fueran honestos, tienen que esperarse hasta el momento de su muerte y decir, bueno, ahí sabremos si fue elegido, porque Dios, Claro. en su soberanía, eligió a unos para salvación y la gran Y ahora, mayoría es para condenar. Entonces, ¿cómo ellos claro, en el fondo, quién se creen ellos para estar a la par con Dios y decir, no, yo soy elegido porque Dios de alguna manera me lo reveló? claro. Espérate, yo le digo ahorita, espérate hasta el momento de tu muerte. Si tú realmente crees que Dios es soberano, espérate hasta el momento de tu muerte y ahí vas a ver. Entonces, hay una contradicción. Oye, y, y, Dígame.
¿Y sabes por qué los calvinistas tienen que ser necesariamente teología del reemplazo? Porque Bueno, en el fondo tienen que agarrar las promesas de acá. claro. Porque acá este versículo ni siquiera está hablando mucho está hablando un cristiano en relación a Israel, del ¿Mm? endurecimiento, y eso se ve en capítulo 10 bien, porque está como, la carta no estaba dividida en capítulos, o sea, no es como que hable Mm. una cosa y creo que va avanzando lógicamente, digamos, es una Mm. línea discursiva, y entonces ellos necesariamente tienen que ser la parte, los que no se endurecen y los que se endurecen, sacar a Israel del asunto. Dicen, ya Dios Pero se deshizo de esto, no se deshizo de yo, su pueblo, la iglesia lo reemplazó. pero si yo he visto confesiones de fe de ¿Mm? iglesias, congregaciones calvinistas, que dicen que en el fondo Dios vino a este mundo como verdadero Dios y verdadero hombre a salvar a su pueblo de sus pecados. Los Entonces, elegidos. y estaban citando Antiguo Testamento, que creo que es Mateo, al principio, no recuerdo qué texto, pero estamos hablando de, ahí está hablando de Israel, no está hablando de la iglesia aún no Claro, existía en ese tiempo. no, pues no entiendo, Entonces, no necesariamente tienen entiendo. que ser Israel. Cuando dicen su pueblo, Claro, son los escogidos, los electos para absolutamente. salvación. Entonces, por eso Elegidos son, delante. porque tienen que sacarlo, porque Israel para ellos es una piedra de tropiezo en su doctrina. Absolutamente, pues si meten a Israel como un pueblo endurecido, se les cae todo Y, esto. y No le muchos de hace ellos, lógica. muchos ¿Mm? calvinistas son amilenalistas. ¿Se te has Claro. fijado? Son A mí es decir, que estamos esperando construir el reino, porque los israelitas también son amilenialistas en la religión judía. Están esperando ellos construir un reino y que ahí venga un Mesías, si es que. Yo, Entonces, son el mismo sistema, entonces necesitan como eliminarse unos a los otros, mira, porque no, si no, no existe. yo hace como 10 años atrás leí un libro Mm. cristiano ¿Ya? que se llama The Kingdom Come, Kingdom- Ah, ya, sí, sí lo de conozco. Sam Storms. Sam Sí, Storms. sí, Bueno, después con el tiempo averiguo que el hombre es calvinista. sí, pues sí, todos los nombres grandes son calvinistas, como que inundaron con eso. Sí, y Oye, está de moda. totalmente, mira, y sigamos avanzando acá en el versículo porque nuevamente esto tiene una tremenda referencia a Israel. Siempre Israel ha sido más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Te acuerdas cuando en Génesis Jacob peleó con el ángel y el ángel era oscuro, no lo veía bien? Yo creo que tiene que ver con esto, porque no ve Israel hoy en día que está altercando con Dios, digamos, está en ceguera y a Dios lo ve oscuro, sabe que hay Dios, digamos, le llaman Hachem, le ponen Sí. otros nombres, digamos, están cada uno tratando de seguir su propia justicia y están altercando con Dios. No lo conocen, no lo han visto, están ahí oscuros. Mira, dice, y esto del alfarero, Ujú. no sé yo, la gente, pero claramente yo lo veo, yo encontré los pasajes, lo encontré en la Ujú. Biblia King James, que dice, que claramente tiene que ver con Israel. Por eso te digo, siempre hablo de Israel, Israel, porque el pasaje está hablando de eso. No está hablando del elegido para la predestinación y el que no Nada. fue elegido, el que se portó bien, el que guardó la santidad, el que se congregó los días domingos, y A no hay pesar nada de que, eso. a pesar de que igual Pablo menciona este tema de las vasijas, ¿no es cierto?, en ¿Mm? Corinto, aplicado a la iglesia, Claro, ya pero el de que contexto acá, mira, pero te pretendamos ser lo vasijas de honra, voy a mostrar porque, mira, ya. eh, aquí comparto una pestaña y te voy a mostrar los versículos. Puse clay, que es arcilla, lo que Ujú. modela el alfarero, Ujú. y por ejemplo, Isaías 29:16, eh, arcilla, a ver, vamos a ver, seguramente tú, eh, como vuelve las cosas de arriba para abajo, mira, Ujú. ciertamente tú trastornar las cosas, por ejemplo, dar las vueltas patas arriba, será estimado como arcilla del alfarero, ¿ya?
casi como el versículo 20, dice, porque dirá la obra de aquel que lo hace, él no me hizo, o la cosa que fue formada, le dirá al que la formó, él no tiene entendimiento, ¿ya? Isaías 41, 25. A ver, dice, a ver, no, no está Clay. Mira, dice, el alfarero que modela la arcilla, ¿ya? Está hablando de la tribulación. Yo he elevado un príncipe del norte que vendrá desde la salida del sol, llamará a mi nombre y él vendrá sobre príncipes y sobre el morter, no sé qué es el morter, y hará, y como el alfarero es Dios, digamos, treated clay, pisotea la arcilla. Ya está hablando un versículo del Apocalipsis. Dice, hay de aquel que pelea con su hacedor. Romanos 9:20. ¿Contiendes? Claro, que es que el alfarero, eso, ahí me pillaste, esa palabra, mira, la voy a traducir, Potcher. Soy bueno, pero no tanto. Espérate, traducir. Y el problema es que no hay forma de hacer este ejercicio con otra versión en español porque no hay una página tan buena. Por lo menos la de Cambridge muy ¿Ya? bien, o sea, te explica muy bien. ¿Ya? Claro, pero lo que pasa es que yo el único ejercicio que hice automáticamente puse clay, arcilla, y me salieron todos estos versículos que sin lugar a dudas te pueden decir que el versículo está hablando de Israel, porque está bien, si lo que dice, está bien lo que decía Pablo en Corintios, pero acá el contexto está hablando de eso. Entonces, para no ir, porque hay gente que se va por las ramas, mira, dice, hay de aquel que contiende con su hacedor, que el tiesto contienda con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo forma, o la arcilla, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos, y ahí terminé el versículo. Ahí, dale. Bueno, aquí dice Portrait, dice que, voy a traducir, dice que un fragmento roto de la pottery como de alfarería, no sé cómo, o de material cerámico. Portrait. Dice, en la Biblia, es como un tiesto. Claro, dice un pedazo roto de una alfarería que simboliza algo no es indigno, frágil, de intenso sufrimiento o destrucción. Mira. Como un texto negativo, en fondo. Mira, pero claro que está diciendo eso en el fondo. Mira, Es fíjate como Isaías 64:8. Dice, pero ahora, Señor, tú eres nuestro Padre. ¿Te acuerdas cuando decía Padre nuestro que está en los cielos? Que es la oración que le enseñó a los discípulos, a los discípulos, digamos. Pero no había cristianos en ese punto. En ese, entonces, aquí está hablando de Israel. Dice, nosotros somos la arcilla y tú eres el arcillero, el alfarero. sí. Y nosotros somos todos la obra de tus manos. Y mira Jeremías 18:4, dice, y la vasija es hecha, que él hizo de arcilla, estaba arruinada en la mano del alfarero, ¿ya? Así que él la hizo de nuevo, otra vasija, y le pareció bien al alfarero hacerla. ¿No se parecerá eso al nuevo pacto que hay pendiente con la casa de Israel? Cuando bueno, acá revisando el teléfono vi varias concordancias respecto, es que muchas cosas con respecto a la vasija y a ese pot shred que dice que siempre está relacionado a algo negativo y se relaciona a Israel. Ya acá Job dice, Job usa esta terminología para como scrape, como de sacar, limpiar. como de limpiar, así como, limpiar así como de, sí. Su dolor es físico, como de dolor. Destacando su extremo agonía física y emocional. Después dice Isaías 45:9, no sé si lo citaste, dice, habla de worthlessness y insignificance, que es como de algo negativo. Dice que representa algo roto y como dejado de lado, botado de lado, como cuando Dios desafió, me dice acá, estoy traduciendo, la rebelión de Israel.
preguntando si ellos pelearán contra un hombre como un Poshret roto. También habla de fragilidad. Dice que el Señor compara, en Salmo 22:15, compara el sufrimiento sacrificial del Señor con un Poshret como en agonía, mostrando completo dolor físico. Pero ¿Ya? habla algo negativo, algo como de destrucción. Tal vez Sí. se relacionará algo de deshonra. Mira, siempre acá la figura, volviendo a Romanos 9:20, Ujú. claramente la figura no está hablando de un gentil que se porta mal o una vasija de deshonra, está hablando de Israel en el sentido del endurecimiento, Sí, ¿ya? Porque básicamente y hablaba de Jacob ahí y de Esaú. Sin embargo, con Jacob tuvo misericordia, pero ¿por qué está hablando de que ahora los endurece? Y claramente ahí entra la iglesia, digamos, los que no fueron, los que tuvieron misericordia, citando Oseas 2:23 que lo citaste, de la gente que va a ser su pueblo, digamos, y no eran mi pueblo antes, ujú, eh, ahí siempre tiene que mediar un endurecimiento para que haya misericordia, al parecer. Esa es la forma de actuar. Entonces, por eso voy a volver acá a Romanos, mira, Romanos 19 dice, alguien podría decir entonces, ¿por qué hay un juicio en Israel si era necesario que estuvieran endurecidos? ¿Ya? ujú, Y aquí ellos van a decir, aquí la respuesta es eso, ¿quién eres tú el que esté entrando en duda de esta situación o el mismo Israel que ujú, está altercando ahora con Dios, digamos? Entonces, acá ujú, fíjate que, de cierta forma, lo que está diciendo también acá, en el 21, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, o sea, de la misma nación, de la misma gente que está allá, sí, sí, ujú, un vaso de honra y otro para deshonra, ¿ya? Claramente hay un nuevo pacto, ¿ya? Vaso de honra y el vaso de deshonra van a ser lo que va a ir en la tribulación. Por eso él habla siempre del trigo y la cizaña, que tienen que crecer claro, juntos para la siega, ¿ya? Pero fíjate acá lo que dice, mira, dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. La misma situación, el trigo y la cizaña. O sea, no, la y acá, cizaña está creciendo junto con el trigo, digamos, para que sean vasos de deshonra y de deshonra, para el fin de mostrar su poder, digamos. y acá también se cuelga el calvinismo. Dice, es que claro, los que son los vasos de ira están preparados para la destrucción. Entonces está Claro, predestinado para que sean destruidos. claro. Pero, Para pero demostrar su soberanía, que Él los claro, eligió antes por claro, un decreto sin que pudiera hacer están nada. preparados ya. Y Están preparados para ser destruidos en el lago de fuego. qué linda la fe. Pero No eso, pueden eso hacer nada es como una al especie de respecto. decreto, es decir, es como decir, el que es incrédulo se va al infierno y va a enfrentar el Claro, juicio contra otro blanco. Pero claro, no habla nada en particular. Eso sino es un decreto. El que claro, muere de incredulidad le va a pasar eso. ¿Me claro. Es entienden? que no, lo Nada que, más. lo que está diciendo, es que tiene mucho esto, lo que está diciendo en el fondo y que se va a ver en el futuro, en pocos años más, digamos, en poco tiempo, si no es que mañana, esperemos Ujú. que sea mañana, el Señor venga y va a decir, ¿por qué si Israel se suponía que tenía que ser endurecido, ya fueron muertos, digamos, que iba a ser lo que iba a pasar en la ciudad de Jerusalén asolada completamente, y solamente va a quedar un remanente de los sellados, de los 144.000, y hasta donde yo entiendo, pare de contar. Ese va a ser ese va a ser el vaso de honra, digamos, y va a haber un pacto con ellos y todo el asunto. Ahora podría ser que más se salven, porque decía, por ejemplo, en Mateo 24, que se usa como un versículo, un capítulo para los cristianos que tienen que huir, y Sí. claramente para Israel que Ujú. hay que ir a los cerros. Entonces puede ser que haya gente en Judea que sean judíos, huyan a los cerros Ujú. y escapen y tengan que huir del sistema de la bestia, del anticristo, y no sean de los 144.000. Puede ser, pero sí, ¿Me pedirías ausentarme 3 minutos para hacer ¿ya? algo acá?
Ya dejé una ropa colgando, necesito, por favor, sacarla. Ya, Porque... ya voy a poner un Continúa. video. Voy a Sí, mutear, dale, me voy a a ver si mutear. lo escuchas. A ver si me Ya. puedo mutear. No sé cómo mutearme. Vamos a poner ahí. Vamos a poner un video a ver si funciona. Aquí la realidad parece otra. El mundo nos mirará con asombro, preguntándose cómo es posible que sigamos caminando, comprando. Este Bacari. De repente escucho de la guerra, ¿sí? De todo lo que está pasando. Mi familia está en Israel y yo digo, imposible, a ver qué vamos a hacer. Empezamos a escuchar de todo lo que está pasando y yo le dije a la gente, voy a regresar a Israel. Me dijeron, no vas a poder. Le dije, sí voy a poder, le voy a mandar saludos con Sergio Bacari desde Israel y ahora lo estoy cumpliendo. Así que todos los que no creyeron que iba a poder entrar a Israel, aquí estoy con Sergio. Es una realidad. Si quieren, tengo el periódico del día de hoy. El tema es... Sí, porque la gente no va a creer de que estamos en Jerusalén un 4 de marzo del 2026. Guerra contra Irán. No, ahora vamos a explicar contra quién estamos. Pero estuve en Guatemala, apenas salió Shabbat, me fui, tomé el vuelo para Costa Rica. Después Colombia tenía una charla ahí con una iglesia, de ahí tomé el vuelo para España, de España para Italia, de Italia para Atenas. De Atenas para Sharm el-Sheikh, de Sharm el-Sheikh en un carro hasta Taba, 3-4 horas, de Taba otros 4 horas hasta mi casa, llegué ayer y estoy aquí. Pero ¿por qué así vestido? ¿Por qué así disfrazado? Agarra el micrófono con la mano. Ahí sale el video. ¿Estoy disfrazado o ya me voy a ponerme así todos los días? Más bonito. No, en serio, ¿por qué sombrero me regaló? Están celebrando. Es que quiero captar una parte que dicen al final casi. Porque eso es lo que necesitamos, esa es la locura. Le quiero desear a todos. Mira, yo estuve en otros lugares que había guerra, en Ucrania y otros lugares. Esto no parece guerra, tiene razón, pero muy pronto vamos a terminar esto, porque nosotros no somos un país que queremos guerra, no queremos pelear, queremos alegría, queremos luz, y aquí entre judíos, árabes, cristianos, con eso todo el mundo, ¿sabes qué? Todos hablan de... ven. ¿Cómo estás? Hag Sameach. ¿Quieres hablar un minuto? No se puede. ¿Cómo te llamas? terminar este video con una cosa muy linda. Todos conocen el libro de Estado judío de Mark Twain, no tiene nada, dice el no judío al judío. Ustedes podían tener todo y no tienen nada. Mira, qué lástima. Esto va a compartir, pero no se nos permite. El lugar donde judíos A ver, espera. No hay. Un lugar donde aporta al mundo en la ética, en la tecnología, en todo el mundo. Mira, en este libro, Herzl escribe, si quieren no sea una leyenda, en este libro lo escribe. Y si no van a... Y además quiero decirle a la gente que una vez que termine de ver este video, que sepa que el Rabino Garmón es muy activo en las redes sociales. Él es activo en Instagram, en TikTok, en ex Twitter, en Facebook. Y ahí está, se cortaba mucho, así que, pucha, bueno, es muy positivo el rabino y tenía una muy buena opinión del panorama mundial y claramente no es eso lo que se viene. Así que... no sé si será necesario hacer otra parte de Romanos 9, no sé, igual nos hemos pasado la hora un poquito. Es que quedamos en el capítulo 22, en la versículo 22. Ya. Así que, bueno, como tú quieras, yo en realidad no... habría que hacer la tercera parte. Porque también habla del que Israel tropieza, ¿no es cierto? Sí. Habla de poco de la ley. No, pero no haga resumen del capítulo, sino que veamos si lo vamos a ir viendo así más adelante. Si acá ya hablamos de los vasos de ira, de gloria. Porque va un poquito tarde ya y hay que trabajar mañana. Sí, pues yo también. Ya, entonces ahí, hermano, hagamos otro día la tercera parte. Hay que tratar de ser sintético, pero también decir lo que hay que decir porque no se dice. Ya, pues. Eso, ahí estamos programando una tercera conversación y el Señor te bendiga. Ahí no. Bueno,
Gracias a los auditores también que nos Que ven nos van este a ver programa. en diferido, claro. No sé, Diferido. yo no sé, a mí no me ha llegado ni un comentario en el canal. No sé qué pasa, pero espero que alguien te comente a ti porque esto queda, digamos, como registro para historia. La tribulación, a ver si alguien quiere ver esta interpretación de un cristiano antes de que ocurran los hechos. Bueno, hermano, que el Señor te bendiga. Ya, pues, eso también. Maranata, Cristo viene. Amén. Amén. Chau. Chau. Cancelar, espérate, ahí está. Ahí.